Bendiga en esta mañana. Si ven que me limpio mucho la garganta es porque he tenido una gripe que me duró como 2 o 3 semanas y todavía quedan algunos residuos, pero estamos aquí por la misericordia y la gracia de Dios. Gracias a Dios que hoy había Santa Cena y pude recordar el sacrificio que Dios hizo a nuestro favor. Porque la prédica de hoy, le decía a la pastora que me queda grande. Me queda bastante grande realmente y hoy pude recordar que si estoy aquí hoy es solamente por los méritos de Cristo. Nada más, hermanos. Nada más. Así que esta mañana continuamos con nuestra serie de prédicas sobre la doctrina de la santificación y quiero introducir esta prédica con Lamentaciones 3:39. Así que busquen en sus Biblias Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. Escuche el nombre de este libro de la Biblia, Lamentaciones. Aquí no hay alegría por ningún lado. Aquí es llanto, lloro, dolor. Israel acaba de ser cautiva por Babilonia. Judá acaba de ser desolada. Y el pueblo de Israel una vez más vuelve a ser esclavo. Y Jeremías, un profeta tan osado como este, se atreve a hacer la siguiente pregunta a gente que tiene mucho de qué lamentarse. Fíjense esa pregunta. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Muchos de ellos tenían muchas razones por las cuales lamentarse. Nosotros también tenemos muchas razones por las cuales lamentarnos. La situación económica de nuestro país, la corrupción de nuestros gobernantes, los altos niveles de delincuencia, la inseguridad en este país son cosas por las cuales nos lamentamos. Sin embargo, el profeta Jeremías dice que hay algo peor por lo que deberíamos lamentarnos, que no nos lamentamos tanto y que Israel tampoco se estaba lamentando por eso. El profeta Jeremías dice que si el hombre tiene algo en lo que debería realmente lamentarse, debe ser de su pecado. Porque el pecado es precisamente lo que hace que los hombres sean corruptos. El pecado es el que hace que los hombres sean delincuentes. El pecado es lo que hace que naciones conquisten otras naciones. Y el pecado es lo que hace que el mundo esté como está. Así que Jeremías le dice, si ustedes no se lamenten de que hayamos sido conquistados y otra vez asolados, lamentense por su pecado, porque por su pecado es que hemos sido esclavizados otra vez. Tristemente, tristísimamente, nosotros vemos cómo muchos creyentes son bien ligeritos con su pecado. Porque nos han enseñado que como Cristo murió por nuestros pecados, ya se lo dejamos a Él. Nosotros hemos muerto al poder y al dominio del pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él y ya eso es un tema pasado, el pecado. ¿Usted cree de verdad, hermano, que el pecado es un tema del pasado? Piense. Mire su vida diariamente y responda a esa pregunta. El pecado es, según su vida y mi vida, ¿el pecado es un tema del pasado? ¿O el pecado es una realidad con la que tenemos que vivir todos los días? Amén. Hermano, si usted piensa y trata con ligereza su pecado, hay solamente 2 posibles opciones. O usted está muerto para Dios y vivo para el pecado, y usted nunca se ha convertido,
o el pecado ha logrado endurecer tanto su corazón que usted ni siquiera cuenta se da que el pecado está acabando con su alma. Porque eso es lo que hace el pecado cuando no es mortificado. Esto es un mensaje que yo sé que a mucha gente no le va a gustar. Sobre todo porque el evangelio se ha vendido como un mensaje de prosperidad y de paz y de solución de problemas y de exigirle a Dios que cumpla con sus promesas. Pero nadie quiere hablar de la responsabilidad que tienen los hijos de Dios para con su Padre. Hermano, y si usted es creyente, verdadero creyente, lo más lamentable por lo cual usted y yo deberíamos llorar y afligirnos en nuestro espíritu es por nuestro pecado y por nuestra ligereza tratando con él. Nuestras vidas demuestran, y yo hablo por mí, hermano, que yo soy una mamita con mi pecado. Lo trato con mucha ligereza. Y me duele en mi corazón decir esto, pero preparando esta prédica me he dado cuenta que yo no lucho contra el pecado como yo debería luchar. Y por la vida de muchos que conozco aquí, y no voy a decir nombres, veo que tampoco luchan contra su pecado. No lo ven como algo tan malo. Cristo murió y eso se quedó clavado allá. Entonces, ¿por qué usted sigue pecando? Así que, hermanos, vemos que el pecado realmente es el peor de nuestros enemigos, pero que Dios en su gracia y su misericordia no nos ha dejado solos a los creyentes en esta lucha contra este terrible adversario, sino que ha dispuesto de medios. Dios no espera que usted se convierta y se quede ahí. Dios lo santifica inicialmente, espera que usted progrese en santidad. Para progresar en santidad es obligatorio luchar contra el pecado. Así que Dios ha dispuesto de medios para que el creyente disponga para luchar contra el pecado. Dios no lo deja solo, porque sabe que el pecado es algo terrible. Es tan terrible que solamente su Hijo pudo con él. Entonces estos medios lo hemos dividido en medios corporativos, medios individuales. Estamos desarrollando los medios individuales de santificación. Hemos visto hasta ahora la oración secreta como medio de santificación, la lectura de la palabra como medio de santificación. Y hoy, esta mañana, vamos a ver una introducción solamente al tercer medio de nuestra santificación, o el tercer medio que Dios ha dispuesto para que luchemos contra nuestro pecado y así poder crecer en santidad. Este medio es el que yo considero que es el más descuidado por los creyentes. Muchos creyentes tienen su oración secreta, muchos creyentes incluso tienen su lectura de la palabra y lo hacen correctamente, pero muchos creyentes, aún cumpliendo con estos dos medios, no usan este medio que vamos a predicar hoy. Hermano, y sin el uso de este medio, los otros medios no son suficientes. Esta mañana vamos a hablar de la mortificación del pecado. Antes de iniciar con esta prédica, debo reconocer que he hecho un uso amplio del libro del puritano John Owen, titulado On Mortification of Sin, en español, así como se titula esta prédica, la mortificación del pecado. Por el contenido tan amplio solamente vamos a hacer una introducción hoy, así que esta es la parte 1. Solamente vamos a establecer un marco de referencia, hermanos, y vamos a responder 4 preguntas. ¿A quién está dirigido este deber de mortificar el pecado? ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es el medio para cumplir con este deber? ¿Y por qué debemos mortificar el pecado? Tengo poco tiempo, así que vamos inmediatamente a Romanos capítulo 8. Hermano, los medios que Dios ha dispuesto para crecer en santidad deben ser usados simultáneamente. Usted no puede elegir el que a usted le guste más. Si usted lee la Biblia y ora, pero no mortifica el pecado, usted está frito. Está frito.
no puede luchar eficientemente contra el pecado así. Vamos a ver inmediatamente, responder la primera pregunta, ¿para quiénes es este deber? Romanos 8, 12 y 13, que es nuestra base bíblica para establecer o para decir que la mortificación del pecado es un medio, ¿ok? Leemos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Aquí está de donde sacamos el término mortificación del pecado. Hacer morir las obras de la carne. Colosenses 3:5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es mortificar el pecado, una definición rápida. Ahora, ¿a quiénes Pablo le está hablando? ¿Para quiénes es este deber de mortificar el pecado? Bueno, en Romanos capítulo 8, pero en el versículo 9, Pablo nos dice, ¿para quién está prescrito este deber? Mas vosotros no vivís según la carne. Este deber está prescrito para aquellos que no viven según la carne. Este deber solo puede ser llevado a cabo por aquellos que tienen el Espíritu de Dios. En pocas palabras, este deber es exclusivo para creyentes. Es exclusivo para personas que han sido santificadas inicialmente. También en el versículo 12 que leímos, Pablo se refiere a hermanos, no a impíos. Pablo dice, así que hermanos. Pablo no llama a los impíos hermanos. Pablo está diciendo, así que hermanos, deudores somos. ¿A quiénes le está dirigiendo esto? Estas palabras. A los hermanos, a creyentes, a personas que han sido santificadas inicialmente. Así que, hermano, no importa si usted se considera pentecostal o reformado, si usted profesa fe cristiana, es un deber suyo mortificar el pecado todos los días. Es un deber suyo hacer morir las obras de la carne. Y si usted no lo hace, vamos a ver qué pasa. Entonces, eso quiere decir, mi hermano, que aunque usted sea creyente, es cierto que no hay condenación para los creyentes, es cierto que el creyente ha sido librado del poder y del dominio del pecado, pero eso, mis hermanos, según Pablo, no elimina su responsabilidad de mortificar el pecado. Eso no elimina su responsabilidad de hacer morir las obras de la carne. Todo lo contrario, eso acentúa su responsabilidad para luchar contra el pecado. Porque eso es lo que está diciendo Pablo, hermano, deudores somos. Somos deudores, pero no a la carne, para que andemos según ella, sino al Espíritu. Entonces, hermano, la evidencia de que usted es un hermano creyente es que usted está haciendo morir las obras de la carne. Si usted no está haciendo morir las obras de la carne, eso habla muy mal de su testimonio y de su fe. Pone en tela de juicio su conversión, de paso. Pablo dice, si ustedes son creyentes, obligatoriamente se debe evidenciar en su vida diaria haciendo morir las obras de la carne. Este es el medio de santificación. ¿Cuál es el deber? Está claro. ¿Cuál es el deber? Hacer morir las obras de la carne. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es eso de las obras de la carne? Es decir, hacer morir la corrupción, la depravación de nuestra naturaleza pecaminosa que se manifiesta a través de nuestra carne o nuestros cuerpos. Usted no peca a través del cuerpo del otro.
usted peca con su propio cuerpo. Entonces, hacer morir las obras de la carne es hacer morir esa corrupción, esa depravación de nuestra naturaleza adámica que está crucificada y puede que esté agonizando, pero sigue causando problemas. No hay un pecado reinante, porque está clavado para los creyentes, pero sí hay un pecado remanente. Aquí vemos que Pablo está tratando el pecado como si fuera una persona, ¿o no? Hacer morir el pecado, él lo está poniendo como si fuera una persona que hay que hacer morir. Bueno, pues es precisamente eso. Su viejo hombre es el que usted tiene que mortificar. Este viejo hombre ya no reina, pero sigue causando problemas. Y Pablo habla de que el viejo hombre quedó crucificado. La crucifixión era una muerte lenta. Al que crucificaban no moría inmediatamente. El que crucificaba podía tener incluso toda su vitalidad los primeros momentos de su crucifixión. Después se va apagando, se va apagando, se va apagando, se va apagando. Eso ha pasado con el viejo hombre. En los creyentes ha sido crucificado. En algunos el viejo hombre mantiene toda su vitalidad todavía, aunque crucificado. En otros que han hecho un poquito, ejercido este deber de mortificar el pecado, lo han ido debilitando. Pero sigue ahí. Y estará agonizando, mis hermanos, hasta que este cuerpo de corrupción vaya a la tumba. Solamente seremos librados de este viejo hombre completamente cuando seamos glorificados en la etapa final de nuestra santificación. Pero el viejo hombre, no solamente tenemos que hacer morir los pecados groseros del viejo hombre, como, sí, claro, hay que hacer morir el adulterio, o hay que hacer morir la fornicación, o hay que hacer morir el homicidio. No, hermano, hay que hacer morir el viejo hombre con todo lo que el viejo hombre implica. Hay que hacer morir el viejo hombre y sus ambiciones. Hay que hacer morir el viejo hombre con las metas que tenía el viejo hombre. Hay que hacer morir todo lo que está relacionado con nuestra vieja naturaleza. No solamente pecados, sino ambiciones, deseos, metas que tiene el viejo hombre que están contrarias con lo que nuestro nuevo Señor quiere. Entonces, eso hay que mortificarlo también. Es todo. Ahora, ¿cuál es el medio para llevar a cabo este deber de mortificar el pecado? Mas si por el... el medio indispensable para mortificar el pecado es tener el Espíritu Santo. Por eso es que este es un deber exclusivo para creyentes, porque solo los creyentes tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Y el único medio para mortificar el pecado es por el Espíritu. Eso tumba la doctrina de que usted se convierte y después usted necesita una doble porción o un doble bautismo o una otra manifestación después que usted se convierte. Hermano, yo fui preso por esa doctrina. Por eso lo estoy diciendo. Me duele. Yo creía que yo me había convertido porque yo nací en un hogar cristiano. Yo pasé adelante, le entregué mi vida al Señor, me bauticé en las aguas, pero mi vida seguía igual. Yo me bauticé a los 15 o 16 años, yo ni me acuerdo porque a mí ni me importó eso. Yo me bauticé para cumplir, porque hay que bautizarse. Ritualmente me bauticé, como decía la lección del G3C. Y nada cambiaba, entonces yo creía que el problema era que me faltaba el Espíritu Santo. Yo soy cristiano, pero me falta el Espíritu Santo. Eso no... Yo ahora me río. Entonces fui a un campamento en donde nos mandaron a pasar adelante a todos los que quisieran recibir el Espíritu Santo. Bueno, yo entiendo que yo no puedo luchar contra el pecado porque me falta el Espíritu Santo y paso adelante. Supuestamente este pastor me iba a poner la mano y yo iba a recibir el Espíritu Santo, así que yo paso. Cuando llego adelante y comienza este hombre, viene, me pone la mano y me dice textualmente, grita todo lo que te llegue a la cabeza. Digo yo, ¿cómo así? Bueno,
Como yo soy evangélico, pensaba que era evangélico, ¿verdad? Pero estoy bien familiarizado con la jerga del hablar en lenguas, pues a mi mente comienzan a llegar todo lo que dicen los que hablan en lengua. Bueno, pues yo comienzo a vocear eso. Entonces yo pienso que tengo ya el Espíritu Santo y cuando llego del campamento, adivine qué. Sigo exactamente igual. Porque hermanos, el problema no era que yo no tenía el Espíritu Santo. El problema era que yo no era cristiano. Romanos 8:9, hermano. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oiga esto. Yo no sé por qué el Señor no me puso a leer eso en ese tiempo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y oiga esto, y si alguno, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, usted no es cristiano entonces. Ya, punto. Usted recibe el Espíritu Santo en la conversión con toda la porción que lleva el Espíritu Santo. Sin medida lo recibe. Ahora, la manifestación del Espíritu depende de mortificar las obras de la carne. Y estaba yo hablando en lengua sin el Espíritu Santo. Hermanos, el que no tiene el Espíritu de Cristo no se ha convertido nunca. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es de él. Es un carnal y no puede mortificar el pecado. ¿Usted sabe cómo le llama Judas? En Judas capítulo 1, versículo 19, a los que no tienen el Espíritu Santo. Estos son los que causan divisiones, oiga cómo. Los sensuales que no tienen el Espíritu. Así que yo era un sensual. Yo era un cristiano sensual. Y sensual no quiere decir que yo usaba ropa sexy ni provocadora, o sensual en este contexto no tiene nada que ver con sexo. El que no tiene el Espíritu es sensual porque vive según sus sentidos. Vive según los deseos de su carne. Y no pueden andar en el Espíritu porque no lo tienen. Son sensuales porque viven según sus deseos. Así que hermano, mire su vida. Usted vive según sus deseos. Estas son personas que vienen a la iglesia cuando ellos quieren, cuando no quieren, cuando no lo desean. Qué pena el Señor que se aguante a la semana que viene. Estas son personas que dirigen su casa como a ellos les parece, tratan a su esposa como ellos entienden, según sus deseos. Sus deseos son los que dominan su vida. Hermano, si usted vive según sus deseos, usted es un sensual y no tiene el Espíritu Santo. No puede mortificar el pecado. Mire su vida le dirá. ¿Por qué el creyente no vive según sus deseos? El creyente vive según principios que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón por medio de la palabra. El creyente vive según principios, no según deseos. Así que hermano, escuche bien. Usted pudo venir aquí a hacer una oración de fe, como pasa muchísima gente que yo hoy no veo aquí. Y han pasado. Hace 2 semanas pasaron. Y yo no sé si están aquí, creo que no están aquí ninguno. Usted pudo haber pasado aquí adelante a hacer una oración de fe. Usted pudo haberse bautizado en las aguas de manera ritual. Usted puede estar en el grupo de alabanza y yo me atrevo a decir, usted puede hasta predicar. Pero si usted vive según sus deseos, usted no es cristiano, usted es un sensual y el Espíritu Santo no está en usted. Usted nunca se ha convertido. Pablo nos manda a hacer morir las obras de la carne a los creyentes. Mire hermano, y para no ser negativo,
si usted vive según sus deseos, su primer deber no es, oiga bien, no es mortificar el pecado. Porque usted no puede, ni quiere tampoco, dice Pablo. ¿Usted sabe cuál es su primer deber si usted vive según sus deseos y sus sentidos? Arrepentíos primero. Ese es su primer deber. Fíjese en el mensaje de Juan el Bautista contra el mensaje de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos cogían la ley y decían, mira, tú quieres ser cristiano, tú quieres salvarte, toma ese folleto. Eso es lo que tú tienes que hacer. Juan el Bautista decía, no, eso ustedes no tienen que hacer eso. Arrepiéntanse primero. Jesús tenía el mismo mensaje. Pedro, durante su primera predicación, el apóstol Pedro, cuando predica, a sus hermanos judíos le dijeron, si hemos matado al autor de la vida, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Pedro? Compungidos en su corazón. Pedro no le dijo, miren, vayan a mortificar el pecado. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Cuál es su primer deber si usted vive según sus deseos? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que el Espíritu Santo venga a su vida. Ay, ¿cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque a mí me toparon y yo hablo lengua. Bueno, esa no es la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia? Que el Espíritu Santo haya hecho en usted lo que Él vino a hacer. ¿Qué vino a hacer el Espíritu Santo? Bueno, a convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Al convencerlo de pecado, justicia y juicio, el Espíritu Santo pone principios en el corazón del creyente, a través de los cuales el creyente ahora quiere vivir y vive según esos principios. Hacer morir las obras de la carne por el Espíritu se refiere a la influencia que el Espíritu Santo ejerce en quienes Él reside. Es decir, la influencia que el Espíritu Santo ejerce en los creyentes. Pero fíjese en el balance de ese pasaje. Mas si, escuche, ahora voy a hablar con los creyentes. Aquí hay impíos y hay creyentes, aquí hay sensuales y hay gente con el Espíritu. Ahora yo voy a hablar a los que tienen el Espíritu. Mas si por el Espíritu, fíjense en el balance, hacéis morir las obras de la carne, ¿quién las va a hacer morir? Déjeme repetir, usted no está entendiendo. Aquí hay mucha gente quietista. Otra vez, vamos a ver. Mas si por el Espíritu, ¿a quién se dirige Pablo ahora? Hacéis morir. ¿Quién es que lo va a hacer morir? Yo. Entonces es una obra conjunta. O sea que yo no puedo sentarme a esperar que el Espíritu Santo venga a quitarme nada. Porque hay creyentes que vienen y reaccionan de una manera explosiva con todo su carácter fuerte. Y le hacen un desorden. Y cuando usted le dice, pero ven acá, mi amigo, tú eres cristiano, ¿qué pasa? No, es que el Espíritu no me ha quitado eso todavía. Eso es del viejo hombre y el Espíritu Santo no ha hecho nada con eso. Bueno, pues el Espíritu Santo no va a hacer nada tampoco. Porque si por el Espíritu tú y yo hacemos morir, esto funciona, que el Espíritu Santo produce el querer como el hacer y yo me ocupo. Y yo me ocupo. Por eso es que hay tantos creyentes que el Espíritu Santo no se ve por parte. La nueva naturaleza ni se nota. Lo que se nota más es el hombre que predomina, Adán. El viejo José. El viejo José se nota más que el nuevo porque el viejo no está siendo mortificado. Pasamos a la segunda pregunta. Yo creo que voy a tener que volarme algunas cosas. Ahora, hemos dicho que esto es un deber para cristianos, pero ¿por qué el cristiano debe mortificar el pecado? Porque si hemos sido liberados del poder y del dominio del pecado, entonces ¿para qué coger esa lucha? Yo le entregué mis cargas a Cristo, así que luche Él. Y yo me quedo bebiendo mi vaso de agua. No, hermano. No. Es su deber luchar contra el pecado. ¿Y por qué? Por tres razones. Primero,
por la presencia del pecado que aún mora en el creyente. Segundo, por la presencia del Espíritu Santo que también mora en el creyente. Y tercero, por el resultado terrible que puede tener un creyente que no se ocupe de mortificar el pecado. Vamos a desarrollar la primera, por la presencia del pecado que vive en el creyente. Hermano, si usted oye un creyente que dice que ha sido librado del poder y del dominio del pecado y que ya él no peca y que en él ya no mora el pecado, y le canta hasta el corito que dice, no mora en mí más el pecado. Vamos a 1 Juan 1, 8, 9, a ver qué dice Juan de eso. Y yo no, porque yo soy un simple mortal y no soy apóstol tampoco. ¿Qué dice Juan? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está. Si usted dice que en usted no mora el pecado y que usted no tiene pecado, usted es un mentiroso, en pocas palabras. Eso es lo que está diciendo Juan. Así que el creyente sí tiene pecado. Y el pecado del creyente es tan perverso como el pecado del no creyente. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Bueno, que en el no creyente el pecado domina y en el creyente el pecado no domina. Eso es todo. En Gálatas 5, 16, 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Si Pablo está mandando a una persona a andar en el Espíritu, está hablando con creyentes que tienen el Espíritu. Y en el 9 entonces dice, porque el deseo de la... pues entonces el que tiene el Espíritu tiene deseo de la carne también. Sí, tiene deseo de la carne también. Sí, tiene, según Pablo y según su Biblia. Así que no satisfagáis los deseos de la carne, dice. En Gálatas 6:1 Pablo le habla a hermanos y les dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, ¿y los hermanos podemos ser sorprendidos en una falta? Sí, porque el pecado está morando ahí. El apóstol Pablo, hermanos, yo creo que fue el hombre que más entendió esta doctrina de la santificación. Un apóstol certificado por las Escrituras se atrevió, porque ahora hay muchos apóstoles que pueden atreverse a decir lo que ellos quieren, pero yo le estoy hablando de un apóstol certificado por las Escrituras. Se atrevió, tuvo la osadía de decir, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Pablo dijo, yo soy un modelo cristiano, sean imitadores de mí porque yo imito a Cristo. Oiga lo que se atrevió a decir este hombre. Pero este mismo hombre se atreve a decir, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Entonces el pecado mora en el creyente. Sería más apropiado cantar, no reina en mí más el pecado. Porque de que mora, mora. Pero eso no es nada, hermano, porque si el pecado simplemente morara en el creyente, no fuera nada. Imagínese que el pecado fuera como una bomba que iba a explotar y usted se convirtió y Dios la desactivó. Y está ahí, pero está desactivada. Pero esa no es la realidad. El pecado no está desactivado. Vamos a Romanos 7, 22 y 23. Yo creo que voy a durar una hora predicando. Un solo amén no es suficiente con eso. Porque me van a agarrar en la reunión de predicadores y me van a acabar. Romanos 7, 22 y 23. Estas prédicas no son de muchos amenes, yo lo sé. Oiga cómo está el pecado, él no está inactivo. Si él estuviera solo morando, no fuera nada. Eso fuera un palo si fuera solamente morando. Pero él no está morando solamente, él está activo.
activo con toda su maldad. Romanos 7, 22 y 23 dice, porque según el hombre interior, ¿qué hago? Me deleito en la ley de Dios. Eso es Pablo. Pero, veo otra ley en mis miembros que se está tranquilita. Ella cohabita pacíficamente con el pecado, con la nueva creación. Ella cohabita pacíficamente con esa nueva criatura que Dios ha hecho en usted. No, Pablo dice que ella no está tranquila, que ella se vive rebelando. Entonces no solamente mora, también se vive rebelando contra mi espíritu. Por eso es que hay que luchar. Porque si no se rebelara, entonces no hubiera que hacer nada, no hubiera que mortificar el pecado. Exonerado de mortificar el pecado. El problema es que esta ley se rebela contra la ley que Dios ha puesto en nuestros corazones de los creyentes. Otra evidencia está, Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que están tranquilitos contra el alma. ¿Qué es lo que dice? Oiga, qué lenguaje más violento usa el apóstol Pedro para referirse al viejo hombre que está crucificado. Porque si no estuviera crucificado, estuviera dominando. Pero oiga, ¿cómo se refiere el apóstol Pedro a este viejo hombre que fue crucificado? A esa naturaleza adámica, a esa ley de pecado que hay en nosotros. Esos deseos carnales que tienen los creyentes no están tranquilos. Batallan constantemente contra el alma. John Owen dice, y cito textualmente de su libro, no existe un solo día en que el pecado no nos frustre o sea frustrado, en que el pecado no nos conquiste o sea conquistado. Y así ha de ser mientras vivamos en este mundo. Fin de la cita. Hermano, así que si tú no estás mortificado del pecado, si tú no estás haciendo morir diariamente las obras de la carne, el pecado te está conquistando a ti y te está frustrando tu alma todos los días. Y tú no te das cuenta. Y estás tranquilito con tu pecado. Así que, hermanos, tenemos que poner atención a esto. Y todavía falta lo peor. Él no solamente mora y está activo. La meta del pecado que mora en nosotros es sacar lo peor de nosotros. Yara lo leyó ahorita en Santiago 1:15. Si solamente morara y combatiera, pero el pecado no va a estar tranquilo hasta que no consumes el pecado. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado no va a estar tranquilo hasta que sea. Hermanos, cualquier pensamiento lascivo, tú tienes que entender que te quiere llevar al adulterio. Cualquier pensamiento lascivo te quiere llevar a la fornicación. Por eso vemos muchos novios que caen en fornicación, porque no mortifican el pecado o porque no son creyentes. Y el pecado te va a arrastrar hasta que tú cometas el acto. Si tú no lo detienes, cualquier pensamiento de envidia te quiere llevar al homicidio. Cualquier pensamiento de ira te va a querer llevar al homicidio. Si no, pregúntele a Caín. A menos que no sea mortificado. Porque el problema con el pecado, hermano, es que el pecado, como está crucificado en el creyente, a veces se presenta de una manera grosera, pero los verdaderos creyentes lo van a rechazar si se les presenta así.
Fíjese en José, cuando se le presentó la oportunidad de pecar con la esposa de Potifar, eso fue a lo claro. Y José salió huyendo, fue evidente ahí. Pero con el rey David no pasó lo mismo. El viejo hombre, el viejo José, conoce a José. Él conoce sus debilidades. Así que este viejo hombre va a venir con mucha frecuencia y de una manera muy sutil, así como hizo con David. Pero mírala ahí, la mujer de Urías, tú nada más la estás viendo, tú no tienes que hacer nada con eso. Mírala ya, mírala. Los ojos son para ver, tú la miras y ya. Y comenzó así. Y David la vio. Oh, pero qué linda la niña. Pero mira, averigua quién es, porque eso no es pecado, averiguar quién es esa muchacha. Pero es verdad, eso no es pecado. Miren, averigüenme quién es esa mujer que se está bañando ahí desnuda. Ah, esa es la mujer de Urías. Ay, la mujer de Urías. Qué pena. Está sola porque su hombre anda para la guerra luchando. Ay, pero invítala a cenar. A ver, porque eso es a cenar. Tú no vas a hacer nada malo cenando. Tú puedes cenar. Tú cenas todos los días. Tú la invitas porque esa mujer se debe sentir sola con su esposo en la guerra. Ay, sí, vamos a invitarla. Vamos a invitar a Betsabé. Y ahí está el pecado que no está siendo mortificado. Ahí va. Oh, ¿y qué pasó? El pecado no va a estar tranquilo hasta que tú no consumes el acto pecaminoso. Así que si tú no lo mortificas, para allá tú vas. La segunda razón es porque ya vimos que tenemos que mortificar el pecado porque el pecado mora en nosotros. La segunda razón es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Es decir que como usted tiene dos naturalezas, la otra naturaleza tampoco se va a quedar tranquila, sino que el Espíritu va a reaccionar contra los deseos de la carne. Eso pasa solamente en el creyente que tiene dos naturalezas, la adámica y la de Cristo. Entonces, como la naturaleza de Cristo en nosotros reacciona contra la carne, ¿qué se va a producir? Es decir, que si usted es cristiano, usted pelea o pelea. No hay más nada. Usted conquista o usted es conquistado por su pecado. No hay término medio, no hay opción. Todo verdadero creyente debe, aunque no quiera, debe, es su deber, es su responsabilidad, mortificar el pecado. Solo me falta hablar del resultado que tenemos si no mortificamos el pecado. Un cristiano puede decir que el pecado es malo y que es muy malo, pero si no lo mortifica, ese cristiano no lo está tomando en serio, el pecado. Y hay muchos que dicen que ellos pecan porque Cristo los perdona. Usan la gracia como un pretexto para pecar. Eso no es de cristianos. Si usted no es cristiano, si usted hace eso, arrepiéntase. Usted no puede mortificar el pecado así. La sangre de Cristo ha sido dada para purificarnos, no para consolarnos en una vida de pecado. Yo creo que el resultado lo voy a dejar para la segunda parte. Y solo lo voy... Tengo que dejarlo, hermano, porque tengo como unas horas ya. En la próxima prédica vamos a ver el resultado que tenemos si no mortificamos el pecado. Vamos a ver en qué consiste la mortificación del pecado y lo que muchos creyentes quieren saber, cómo podemos nosotros mortificar el pecado. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana con relación a nuestro pecado, Padre. Oh, Padre, que esa simiente nueva que tú has puesto en nosotros nos ayude a mortificar el pecado, a luchar contra las obras de la carne diariamente, Señor. Que ataquemos el pecado desde que suba a nuestra cabeza, Padre. Que no lo dejemos progresar, Padre. Que esa simiente que mora en nosotros nos ayude, nos dé la fuerza, siga poniendo el querer como el hacer para nosotros poder mortificar el pecado
eficientemente y vivir una vida en victoria en tu nombre, Padre. Estos favores los pedimos en el nombre de Jesús. Amén.